el Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Y espíritu, espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés. Ven y llénalo de nuevo. Espíritu, espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés. Ven y llénanos de nuevo. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos llenarnos en ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Sí, Señor, aleluya. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Sí, Señor, Espíritu Santo de Dios. En esta noche obra, Señor, ministre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. A través de tu Santo y Divino Espíritu, Señor. Que obre, Señor, que hable, que restaure, Señor. Que haga su obra en cada uno de nosotros conforme tu propósito, conforme tu gracia, conforme tu voluntad, Señor. Dios mío, ministra nuestras vidas, ministra nuestro ser, Señor, ministra, Señor, nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, ella que es viva y es eficaz, Señor, más cortante y penetrante que espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor, que hace su obra en aquellos en a quienes enviada, Señor, en esta noche. En tu presencia estamos para recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. ¿Sí? Dios los bendiga, hermanos. Quiero compartir
una palabra en el libro de Lucas. Hoy justo me avisaron que tenía que compartir la palabra y bueno, sin saber qué compartir, el Señor simplemente me dijo confiados. Amén. Me hablaba acerca de la importancia de confiar en el Señor. Confiados. Amén. Y en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, nos habla acerca de Lucas 12, 22, capítulo 12, versículo 22, nos habla acerca del cuidado y la protección que viene de parte del Señor. Amén. Nos habla acerca de la importancia de depositar nuestra esperanza en el Señor. 12:22 dice, lo voy a leer, lo voy a leer acá en la NTV. Dice, luego dirigiéndose a sus discípulos dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él le dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo, y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Amén. Y el punto principal de lo que quería comentar en esta noche es la confianza, ¿amén? Pero hay otras cosas que el Señor me remarcaba en estos versículos. Confianza, amén. Algo que literal lo sentí muy, muy, muy fuerte y como una revelación de parte del Señor en estos versículos es que en el versículo número 24 dicen, miren, los cuervos no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos. Amén. Y algo que podía entender en este texto es que nuestra confianza en Dios radica en el conocimiento de mi valor. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo conozco que valgo para Dios, y conozco que Dios me tiene en gran estima, y conozco que para Él soy alguien invaluable, que para Él valgo más que todos los tesoros del mundo, puedo confiar en Él. Amén. Algo que yo me ponía a comparar, ¿no? En decir,
un ejemplo, nuestros padres. Sabemos que a pesar de nuestros errores y demás, nuestros padres terrenales, ¿no? Y hablando de padres que, como la gente, ¿no? Porque sabemos que hay padres que abandonan a sus hijos, padres que matan a sus hijos, pero aquellos padres que saben amar de corazón a sus hijos, ¿qué es lo que nos brindan? Nos brindan confianza. Sabemos que si estamos necesitados, si estamos pasando alguna circunstancia, nuestro corazón confía en que ellos van a estar ahí para sostenernos, para socorrernos. ¿Por qué? Porque sabemos que nos aman. Y nuestro corazón confía. ¿Cuántos no se habrán sentido en algún momento confiados y descansados en el cuidado de sus padres? Porque sabes que tu papá te ama, sabes que tu mamá te ama. Y entonces yo me ponía a pensar en que muchas veces cuando nosotros empezamos a desconfiar, empezamos a sentirnos tan inseguros, empezamos a tener tanto temor en nuestro corazón, nos estamos olvidando de algo. Y es que tenemos un valor incalculable para Dios. Para Dios valemos mucho. Y algo que me llevaba a que mi corazón se reciba esperanza es el meditar en esto, en que yo valgo, tengo un valor incalculable para el Señor. Amén. Y hay varios puntos que yo podía notar, y qué increíble cómo la palabra menciona a aquellos que no tienen paz en el Señor. En el versículo número 30, dice: estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al pensar constantemente en lo que tenemos, en lo que no tenemos, en lo que poseemos, en lo que nos falta, en lo que no hemos alcanzado, en lo que no hemos obtenido, esas cosas que escapan de nuestro control. La palabra del Señor dice que estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Amén. ¿Y a qué se refiere? Aquellas personas que no conocen al Señor, aquellos que no creen en el Señor. Y algo que yo anotaba es que domina el pensamiento. Y me ponía a meditar para mí misma, ¿no? ¿Qué es lo que a veces ocupa tanto en nuestra cabeza? ¿En qué estamos pensando continuamente? Amén. ¿Es en aquello que tenemos o en aquello que no tenemos? ¿En aquellas respuestas que hemos recibido de parte de Dios o en aquellos silencios que aún permanecen de parte del Señor? ¿En qué estamos pensando? Amén. ¿En lo que Dios ha cumplido o en lo que Dios todavía no nos ha entregado? Entonces, qué importante es pensar y meditar que a veces, aunque estamos en Cristo y que somos cristianos, que profesamos esta fe, que servimos a Dios y que le amamos, estamos teniendo una actitud de un mundano, una actitud de alguien que no conoce al Señor. Amén. Entonces, qué importante pensar en qué está dominando nuestros pensamientos. Y en el versículo 31 nos menciona algo, y es que dice: busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas. En la versión Reina Valera, creo que dice, y busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Y entonces, lo que yo podía entender es que porque el reino de Dios nos habla de Jesús. Sí, Jesús dijo: el reino de los cielos se acercó, refiriéndose al mismo. Cuando habla del reino, habla del secreto escondido en la eternidad, que es Cristo. Amén. Y entonces nos dice que Jesús tiene que estar por encima de todas las cosas, por encima de lo que todavía no tenemos. Jesús tiene que estar aún por encima de todos nuestros errores, por encima de todas nuestras fallas. Qué importante cuando, a pesar de todo lo que estamos viviendo, le permitimos al Espíritu Santo que nos recuerde algo. Y es que tenemos que seguir mirando a Jesús por encima de todas nuestras necesidades,
por encima de quizás nuestras crisis económicas, crisis familiares, crisis existenciales, crisis emocionales, crisis políticas que hoy estamos viviendo, crisis mundiales. El reino de Dios por encima. Así que qué hermoso que hoy podamos pedirle al Señor, Señor, quiero que estés por encima de todo eso. Necesito confiar, necesito aprender a descansar en vos, aunque a veces no me sale, aunque a veces me turbo, pero sabemos que el Espíritu Santo no nos va a pedir algo que no podemos lograr. Él siempre que nos pide algo es porque estamos capacitados para lograrlo, pero porque no es por nuestra fuerza, sino porque Él nos va a ayudar. Amén. Y también en el versículo 33 nos habla, dice, den a los necesitados para tener recursos. Sí, así tal cual dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad, eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Amén. ¿Y de qué está hablando? Anteriormente está hablando de que a veces nos afanamos por la plata, por la ropa, por la comida, y después cuando te habla de darle a los necesitados, porque vas a atesorar en el cielo, nos habla que aún las provisiones económicas van a llegar a nuestra vida cuando nosotros aprendemos a dar. Y a veces es algo que se nos pasa o se nos olvida, o no encontramos el comprometernos radicalmente con la necesidad del otro. ¿Sí? En una oportunidad, el Señor me hizo sentir muy fuerte en mi corazón que no tenemos que dar de lo que nos sobra, porque a veces decimos no tengo para dar, pero sí tenemos para comer quizás. Y se imaginan que podamos un día decir esto es lo último que tengo, quizás no tengo casi para comer, pero esto que tengo se lo doy al otro. Dar a veces de lo que no tenemos, ¿sí? Porque a veces nos acostumbramos solo a dar si nos sobra, a dar si alcanzamos, pero entendemos que la palabra nos habla de otra forma de dar. Amén. Nos habla la mujer, dice nos cuenta la parábola de esta ancianita que no tenía dinero, y dice que era lo último que tenía. Y dice que ella se acercó para ofrendar al Señor y dio de lo último que tenía. Pero dice que lo dio con todo su corazón. Y venían los otros fariseos y dice que daban de lo que sobraban y daban un montón de plata. Y se jactaban de lo que daban, pero era de lo que les sobraba. Entonces ni siquiera se esforzaban por dar. Pero Jesús dijo, wow, ese es el corazón que miro. Ese es el corazón que va a recibir bendición. Porque de lo último que tenía, dio, creyendo que está, como dice en esta palabra, reservando en los cielos. Está depositando al Eterno. Y al Señor nunca se le acaban los recursos. Amén. Y me ponía a meditar mucho en esto, de la importancia de nosotros dar. Amén. A veces nos encontramos con poca confianza en nuestra economía. Amén. Pero qué importante que aunque no tengamos nada, aprendamos a dar. Porque acá la palabra, en el mismo contexto que nos está mencionando de la escasez económica y del confiar en Dios aun cuando no tenemos, nos menciona el dar. Amén. Y si nos menciona esto es porque va a solucionar lo que está arriba mencionando. Amén. Vamos a empezar a descansar más en el Señor y a confiar más, ya no afanarnos tanto por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir cuando aprendamos a dar. Y qué importante que podamos, yo me ponía a meditar, ¿no? de la importancia de comprometernos con las misiones. De mes a mes nosotros, o como el Señor ponga en nuestro corazón, comenzar a ofrendar a misioneros, intentar ver dónde es que el Espíritu Santo está necesitando nuestras ofrendas. Sabemos que hay hombres de Dios que andan predicando la palabra del Señor, muchas veces no tienen para comer, sus hijos no tienen para comer, y la iglesia a veces nos olvidamos de sostenerlos en el campo misionero. Y qué hermoso no solamente tratar de alimentar a los niños en nuestra ciudad, sino también involucrarnos en las misiones, involucrarnos con nuestras ofrendas en la iglesia local, involucrarnos con nuestros diezmos, comenzar a dar, entendiendo, como dice esta palabra,
y den a los que pasan necesidades. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro y ningún ladrón podrá robar y ninguna polilla destruir. Amén. Y en versículos más abajo, siempre en el mismo contexto, algo que menciona que me impactó mucho, dice en el 35, estén vestidos, listos para servir y mantengan sus lámparas encendidas. Amén. ¿Y a quiénes les estaba hablando? Les estaba hablando a corazones que estaban preocupándose y afanándose por el qué comer y el qué vestir. Les estaba diciendo, deja de mirar lo que no tenés y ponete a servir. Amén. A veces nos preocupamos tanto por lo que estamos pasando nosotros y creemos que somos los más necesitados del mundo, que somos quizás los que necesitan ser servidos, y nos olvidamos que en realidad tenemos esa orden del Señor de siempre estar dispuestos para servir. Amén. Dice, como si esperan el regreso de su amo a la fiesta de las bodas, entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Y me ponía a meditar, ¿no? A veces sabemos que el Señor está a las puertas y que está por regresar, y esperamos que cuando Él llegue, Él nos recompense. Pero qué importante hoy detenernos y decir, yo soy el siervo que en realidad está preparado y está sirviendo para recibir recompensa cuando el amo venga a buscarme. Entonces, no solamente de estos versículos acaba el estar confiados en Dios, sino también estar sirviendo. Amén. Dice, les digo la verdad, Él mismo les indicará a dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras estén a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Nos está hablando que la hora que sea que el Señor llegue, puede ser a mitad de la madrugada, puede ser a la noche, pero dice que Él va a llegar y a los que estén preparados, sirviendo, confiados, a esos los va a recompensar. Y dice que cuando el Señor Jesús llegue, ¿qué va a hacer? Dice que Él nos va a servir. Amén. Y Él nos va a servir. Amén. Él va a estar ahí. Dice que Cristo, que va a volver, dice que se va a poner un delantal y Él nos va a servir manjares celestiales. Vamos a recibir de la gloria del Señor. Imagínense, Cristo vino y dice que Él no vino, ¿qué es lo que menciona? Cristo no ha venido para que lo sirvan, sino para servir, dice la palabra. Que Él se despojó de su gloria y se humilló y fue un siervo acá en la tierra. Él se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, murió, Dios lo exaltó y ahora dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Dice que toda gloria se le fue dada a Jesús. Y aún así yo me ponía a pensar, aún así Cristo con toda gloria que ya se le dio, Él no va a tener ningún problema con venir, ponerse un delantal y venir a servirnos cuando Él venga a buscarnos y nos lleve a su gloria. Y me ponía a pensar en esto, ¿no? Que el corazón de Cristo, el corazón de Jesús es un corazón servicial. Amén. Aún Él estando entronado, aún Él habiendo vencido la muerte, aún Él habiendo vencido a todo principado, a toda potestad, y aunque el Padre le haya dado toda gloria, Él está dispuesto a que el día que nos venga a buscar, si somos siervos que están confiados, que están sirviendo, Él dice que se va a poner un delantal y nos va a servir. Dice, les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Amén.
Y en el versículo 40 dice, el 39 dice, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene, un ladrón no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que de todos estos versículos que acabamos de leer, algo que yo podía sacar era como 3 puntos. Primero, lo más importante y lo que más el Señor me hablaba es la confianza, confiar en el Señor. Y recordemos que nuestra confianza radica en el conocimiento de nuestro valor. Cuando entendemos, porque a veces decimos, nada, Dios parece que se olvidó de mí, ni me registra, ni se acuerda de lo que oré, de lo que lloré, de lo que pedí, de lo que le exijo, no, se olvida hasta de lo que todo lo que he hecho por él, porque parece que no me contesta, parece que me ve en un pozo angustiada y se olvida de mí. Amén. Eso es lo que nos lleva a desconfiar de Dios. Pero cuando entendemos, soy la luz de los ojos del Señor. Él me ama con locura, Él está enamorado de mí. Él verdaderamente me tiene en gran estima. Soy un gran tesoro para Él. Entonces Él se va a ocupar de lo que me está ocurriendo. Nuestra confianza radica en conocer que valemos mucho para Dios. Pero no solamente eso, no solo confiar, sino que la palabra nos habla de servir. Y también algo, esperar el regreso del Señor. El versículo 40 dice que estemos preparados sabiendo que Él en cualquier momento viene por nosotros. Amén. Y yo quería leer solamente unos versículos. Primeramente en Isaías 43:4. Voy a mencionar algunos versículos acerca del estar confiados, del estar sirviendo al Señor y del esperar su venida. Amén. Pero antes de leer los versículos del estar confiados, voy a leer un versículo que habla sobre el valor que tenemos para el Señor. En Isaías 43:4. 43:4 dice, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Amén. Y eso está hablando del pueblo de Israel, y sabemos que también hace figura de la iglesia de Cristo hoy. Amén, que el Señor ha dado mucho en rescate de nosotros, y nos habla de que somos muy preciosos para Él, recibes honra y yo te amo. Amén, eso es lo que el Señor nos está diciendo, que para Él somos muy preciados, y al punto de cuando lo entendemos que valemos la sangre de Jesús, valemos Dios, no valemos una persona, no valemos el presidente, no valemos al millonario más millonario del mundo, sino que valemos Dios mismo. Nosotros tenemos el valor que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Un Dios se sacrificó por el humano. Amén. Y sí, a Dios le importan los animales y los cuida y demás, pero en el versículo que leíamos, en el versículo que nosotros leíamos recién en Lucas, también nos habla de nuestro valor, ¿sí? Porque dice, ustedes, dice, valen más que los pajarillos, los gorriones son cuidados por Dios, los lirios, Dios los viste, pero ustedes valen mucho más que eso. Amén. Así que voy a mencionar unos versículos, no les voy a dar para que los busquen porque son varios, solamente yo los voy a leer rápidamente, acerca del confiar en el Señor. Amén. Sabemos que nuestra fe viene por la palabra, y hoy quiero que juntos podamos recordar varios versículos que nos hablan de nuestra confianza en el Señor. Partiendo de que usted ahora lea todos estos versículos o escuche, entendiendo primeramente que vale mucho para Dios. En segunda, si los que los quieran llegar a anotar para después reverlos, anotarlos Yo, después de anotar todos estos versículos, me ponía a pensar a que quiero colocarlos todos en mi pieza y pegar todos cartelitos que hablen sobre la confianza, para verlos todos los días y recordar todos los días que tengo que confiar en el Señor. En 2 Corintios 3:4
dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Esta es la confianza, dice al principio, delante de Dios, que tenemos por medio de Cristo. Y dice que no es que nosotros seamos capaces, no es por nuestra capacidad, sino que Cristo nos capacita. Amén. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Amén. ¿De quién es protector? No es protector de los que no creen que Dios los va a guardar, sino protector de los que confían en Él. Salmo 27:3 dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y a veces es difícil mantener la confianza cuando estalla una guerra frente a vos, cuando explota una bomba de Hiroshima en tu casa, en tu economía, en tu familia. Es difícil confiar, pero acá la palabra nos habla, yo mantendré la confianza aunque estalle una guerra. Salmos 18:2, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Amén. Salmos 13:5, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. A veces vemos que nuestro camino anda, en vez de así, anda así y todo torcido y que no sabemos ni para dónde va ni para dónde viene, pero el Señor dice, confía de todo corazón. Y a veces no confiamos de todo corazón porque todavía seguimos teniendo miedo, dudas, renegamos y un montón de cosas, pero Él dice de todo corazón, no confíes en tu inteligencia, porque a veces decimos, ay, yo no voy a ser capaz de resolver esta situación, ay, yo no voy a ser capaz de decidir correctamente, ay, yo no voy a ser capaz de juntar el dinero para esta cuenta que tengo, yo no voy a ser capaz de un montón de cosas, pero Él dice, no confíes en tu inteligencia, en tu capacidad, sino reconocer al Señor en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? Reconocer al Señor en tu economía, reconocer al Señor en tu ministerio, reconocer al Señor en tu familia, reconocer al Señor en todo, y Él allanará tus sendas. Amén. Salmos 91 dice, el que habita al abrigo del 91:1 al 2, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén. Salmos 84 dice 11, el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Amén. Primeramente nos habla de nuestra conducta, que tenemos que comportarnos de una forma correcta, amén, pero también nos habla que dichosos, que quiere decir felices, los que en el Señor confían. Hay felicidad para nuestras vidas cuando decidimos confiar en el Señor. Segunda de Samuel 22:31, dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Y te imaginas esto? A veces sentimos que nos está llevando por delante una situación, que nos están disparando constantemente, que nos están atravesando situaciones. Pero acá dice que el Señor cumple el rol de un escudo cuando confiamos en Él. Así que ahora cada vez que sientas que la vida te está golpeando, que las situaciones te están golpeando, acordate que cuando confías en Dios, es como que si automáticamente se te pone todo un escudo enfrente. No lo ves, pero es un escudo espiritual que te protege
de las puñaladas de la vida, que te protege de los dardos de Satanás, el confiar en Dios. Por eso en la palabra en Efesios 6:10 nos habla el escudo de la fe. Amén. ¿Y qué es fe? Es confiar. Hay un escudo cuando nosotros confiamos en el Señor. Isaías 12:2 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Amén. Salmos 4:8. Salmos 4:8 dice, Salmos 4:8. Acá. Salmos 4:8, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Salmos 5:11 dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Amén. Salmo 118, ya nos quedan los últimos 3 versículos. Salmo 118:8 dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y esta palabra me gustó mucho. Qué importante tenerla en nuestra cabeza. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Amén. Y esto es tan impactante porque a veces confiamos en que el presidente pueda traer las vacunas o que tomen buenas decisiones en el gobierno para que nos vaya mejor, pero el Señor nos invita a que confiemos en Él, por encima de todo, para estar verdaderamente seguros. Salmos 9:9 dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y a veces sentimos que estamos buscando al Señor, pero nos sentimos abandonados. Pero es la misma incredulidad que nos ciega. Amén. Y a veces estamos buscando a Dios, pero no vemos respuesta porque estamos quizás dudando. Amén, pero el Señor nos dice que Él jamás nos va a abandonar. Amén, es tremendo. Salmos 37. Salmos 37:3. Dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 44, y es el último, que dice, Salmos 44, dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran a dioses falsos. Y lo anoté porque me gustó. Qué importante es esto, ¿no? La idolatría no es un escudo, la idolatría no nos salva, pero dice, dichoso el que pone su confianza en el Señor, feliz el que pone su confianza en el Señor. Y leí solamente, creo que un 5% de todos los versículos que hay, pero hay muchos versículos que hablan acerca de la confianza. Y me encontré con que muchos versículos hacía rato que no los leía. Entonces me ponía a pensar que muchas veces la incredulidad viene por el no leer la palabra del Señor. Así que te invito a que si en un momento estás pasando depresión o te sentís tentado o te sentís triste, que acudas, de última, ponernos en internet, poner versículos sobre la tristeza, versículos sobre la depresión, y comenzar a leer, y la palabra te alienta, la palabra te anima, por eso quería leerlos. Amén, porque la palabra cobra vida en nosotros. Entonces esos versículos acerca de la confianza. Y acerca del sirviendo, ya los leímos en el 33 y en el 38, del 12 de Lucas, que nos habla de aquel siervo que está preparado
que se mantiene activo, que se mantiene listo para cuando el Señor vuelva. Y en 2 de Corintios 3:6 también yo podía notar algo acerca del servicio. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Amén. Sí, 3:6. Qué importante esto, entender que nosotros en este tiempo no solamente el Señor nos pide confiar, sino estar sirviendo. Amén. Sino poder nosotros desesperarnos por servir, desesperarnos por estar en la necesidad. Amén. El Señor, como decía, tiene recompensa, pero no para cualquiera, sino para aquel que verdaderamente se mantiene dando. Amén. Y recordad siempre que cuando no tengas fuerzas para servir, ¿sabes por qué? Algo que yo anotaba acá es: el afán nos quita la mirada del servicio. Amén. Porque a veces, como estamos tan afanados por lo que estamos viviendo, y como nuestro problema es tan grande y sentimos que necesitamos recibir ayuda, no nos sentimos capacitados para ayudar. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón está afanado. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. ¿Y qué importancia es esto? Honrar al Señor con todo lo que tenemos. Honrar al Señor con... justamente estábamos haciendo una encuesta que nos mandó Alan Barton, el director de Revival, el ministerio en el que servimos ya hace mucho tiempo, y en esta encuesta misionera hablaba de la importancia de ver el problema y la necesidad que el mundo está atravesando por encima de todo lo que nosotros tenemos, y de comprometernos a servir, ya sea orando por las necesidades, ya sea yendo a ayudar a las naciones, a predicar la palabra del Señor a las naciones, o comprometernos ofrendando, dando. Amén. Y a veces sentimos que alcanzamos con lo justo, que no nos da la plata para poder ofrendar a otro, para poder ofrendar a las misiones, para ofrendar a la necesidad. Pero acá la palabra del Señor no te pregunta, bueno, ofrenda o da, si te sobra, si te alcanza, sino que acá dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces, con lo mejor de lo que tenemos. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán. Amén. Si nosotros estamos viendo que nuestra economía va para atrás, recordemos que quizás no estamos confiando, pero no solamente eso, sino que no estamos sirviendo. No estamos sirviendo a la necesidad con nuestro dinero. Amén. Y a veces esto incomoda el hablar de la plata, ¿no? Porque la iglesia se categoriza de que los pastores están podridos en plata porque le roban a las ovejas. Pero acá estamos hablando más que en dar para embellecer la iglesia, para el pastor, estamos hablando en darle al Señor. Amén. ¿Y en darle al Señor en qué sentido? En el necesitado, en el ofrendar a las naciones. Amén. Y Jesús dijo: cuando ustedes cubran a una persona que esté pasando frío, me están cubriendo a mí. Cuando le den agua a alguien que tiene sed, la están dando a mí. Yo no te estoy hablando de otra cosa, sino que dar para la necesidad. ¿Querés ver bendición en tu economía? Comenzá a ofrendar en las misiones, comenzá a diezmar, comenzá a ofrendar, comenzá en darle un pan al que tiene hambre, comenzá en darle abrigo en este invierno a alguien que está pasando frío. No veas que no tenés plata en el bolsillo, sino que mira la necesidad del otro. Y como acá dice la palabra, el Señor dice que llenará tus graneros. ¿Cuándo? Cuando lo honres con tu dinero, con tus riquezas. Amén. Entonces,
Y el último versículo, en la espera de su regreso. Amén. Qué hermoso nosotros esperar al Señor, volver, esperar la venida del Señor con ansias. En 2 de Timoteo 4:8. En 2 de Timoteo 4:8. Dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Así que ese era el último pasaje. Dice que el premio que el Señor nos va a dar cuando Él vuelva va a ser para los que con anhelo, con ansia, esperan su venida. En la otra versión dice, para todos aquellos que aman la venida del Señor. Vos examinando tu corazón hoy puedes decir, yo amo la venida del Señor. Yo anhelo ese momento. Hay muchas personas que vos le decís, che, el Señor viene pronto, y se asustan, y se quieren arrancar los pelos, y quieren llorar, y quieren zapatear, y dicen, ay, no tengo miedo de irme al infierno, no quiero que el Señor venga. ¿Pero por qué? Porque quizás nuestra vida no está arreglada frente al Señor. Pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que amar la venida del Señor. ¿Y quién puede amar la venida del Señor? Aquel que esté preparado para recibirlo. Amén. Si no estamos amando la venida del Señor, estamos en pecado, estamos faltando, porque la palabra dice que debemos amar la venida del Señor. Y si no amamos la venida del Señor, es porque no estamos sirviendo. Y si no estamos sirviendo, ¿saben por qué es quizás? Porque estamos afanadas, porque no estamos confiando. Amén. Acordate esto que acabamos de compartir hoy todos juntos. Lucas 12. Confiar en el Señor, servirle y amar su venida. Amén. Espero que esta palabra te sea de bendición hoy como fue a mi vida. Y recordá siempre esto, que tu confianza en Dios radica en el tener conocimiento de tu valor. Valemos mucho para el Señor y Él tiene cosas hermosas para nuestra vida. Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Él va a ser nuestro escudo, Él va a ser nuestro escondite, Él va a ser nuestra roca, Él va a ser el ejército que pelee juntamente con nosotros contra el enemigo. Amén. Así que hoy podamos irnos con este mensaje claro cada uno de los que estamos acá. Recordar que el enemigo muchas veces va a querer quitarte todas las bendiciones, ¿sí? Y si él te distrae y te hace estar con incredulidad en tu corazón, te va a distraer del servir. Y si no servís, no hay recompensa. Amén. Así que en este tiempo, una vez más menciono, confiar en el Señor, siempre teniendo en claro que valgo mucho para el Señor, estar sirviendo, estar trabajando para el Señor. Amén. Y amar su venida con todo nuestro corazón. Hay un término en la palabra del Señor que dice que se llama Maranata, que quiere decir Cristo ven, pero no es un Cristo ven así nomás, sino que dice Cristo ven pronto. Es un llamado de la iglesia que en verdad está viviendo como Cristo quiere, y esta iglesia a gritos dice Cristo ven pronto, ven a buscar a tu iglesia, ven a buscar a tu novia. Y es lo que el espíritu que debe haber dentro nuestro. Pero ¿saben qué? La palabra del Señor dice que el evangelio va a ser predicado en todas las naciones, y que justamente María Emilia estaba leyendo este pasaje, dice que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Esto habla que la palabra del Señor todavía tiene que llegar a muchos países, amén, para que después Cristo venga. ¿Y cómo el evangelio va a ser predicado en muchos países si la iglesia no está sirviendo? ¿Y por qué la iglesia no sirve? Porque quizás no confía y está muy preocupada en trabajar para pagar sus cuentas, trabajar para tener ropa, trabajar para estudiar, trabajar para cumplir todas sus necesidades,
¿Y de qué se olvidó? De que era más importante dar que recibir. ¿De qué se olvidó? Que le tenía que dar a los necesitados. ¿De qué se olvidó? De que tenía que estar con el hambriento, con el sediento, con el que estaba pasando frío. Entonces, hermanos, ¿cómo se va a cumplir el que Cristo venga si la iglesia está dormida? Amén. Cristo va a venir cuando la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo. Y después va a venir el fin. Y dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra grita, los espíritus encarcelados de las personas están gritando, por favor, iglesia, despierta, predica la palabra, por favor, iglesia, sirve, por favor, iglesia, confía en Dios, por favor, iglesia, despiértate. Amén. Así que podamos entender que hay mucha necesidad, hay 59 países que nunca han escuchado de Cristo. 59 países todavía no alcanzados. Hay 4 millones de personas que todavía no han escuchado de Cristo. Amén. Pero ¿cuándo vamos a poder resolver este gran problema? Cuando aprendamos a confiar en el Señor. Cuando ya no nos afanemos por lo terrenal, sino que empecemos a dar en el reino de Dios. Amén. Cuando nos pongamos a servir y con un corazón que sirve, con un corazón que confía, con un corazón que vive en santidad en Dios, a guardar su venida. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que tú nos has hablado, Señor, en esta noche,